Si usted alguna vez ha estado de gira por Israel, es probable que su guía turístico le haya advertido algún punto en que no debe tomar una fotografía de un judío ultra ortodoxo, aunque ellos sean bastante llamativos en su apariencia, con sus largos abrigos negros, sombreros anchos y largas barbas, bien largas. Y la razón por la que su guía turístico le advirtió que no lo fotografiara es porque los judíos ultraortodoxos creen que la Biblia prohíbe cualquier tipo de retrato, cualquier tipo, y basan esta creencia en el segundo de los 10 mandamientos, como se registra en Éxodo 24 al 6. Déjenme leerle esto. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Ahora, es claro que desde las primeras palabras de este mandamiento que se trata de una provisión de hacer un ídolo en forma de cualquier imagen, y eso nos dice que estas imágenes incluyen cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra o en el agua, lo que eso significa que incluye prácticamente todo. Entonces, a la luz de estos mandamientos hay una serie de preguntas con las que nos enfrentamos, tales como: ¿estamos rompiendo el segundo mandamiento al tener fotografías y obras de arte en nuestros hogares? ¿Son estos considerados ídolos? Y tienen razón los judíos ultraortodoxos al evitar las fotografías personales por temor a violar este mandamiento, ya que una fotografía es una imagen. Y puedo añadir que no son solo los únicos que interpretan el segundo mandamiento de esta manera. Los Amish también prohíben las fotografías personales debido al segundo mandamiento. De hecho, la muñeca de una niña Amish siempre no tiene rostro debido a esta prohibición de imágenes. Pero no solo los judíos ultraortodoxos y los Amish interpretan el segundo mandamiento de esta manera. Incluso los puritanos, que estaban profundamente comprometidos con el cristianismo bíblico, se negaron a colgar cuadros en sus hogares basados en su interpretación del segundo mandamiento. De hecho, los puritanos llegaron a considerar todo tipo de arte como idolatría. Todos ellos consideraban esto idolatría. Ahora, antes de que empieces a quitar todas fotografías de tu casa y tirar tus álbumes familiares, quiero que sepan que aquellos que prohíben cualquier tipo de obra de arte, ya sea una pintura, una fotografía o una escultura, porque piensan que viola el segundo mandamiento, ellos no están correctos en esto. Eso no es la interpretación correcta de esto. Aunque ellos pueden tener buenas intenciones y los mejores motivos, han entendido mal este mandamiento en particular, porque el segundo mandamiento no es una provisión contra el arte y el diseño, y lo sabemos por dos razones básicas. La primera, porque sabemos que la Biblia no prohíbe todas las obras de arte, simplemente porque hay lugares en el Antiguo Testamento donde Dios específicamente ordena obras de artes y piezas decorativas. Como por ejemplo, tenemos los dos ángeles dorados esculpidos con las alas extendidas sobre la tapa del arca del pacto, conocidos como el propiciatorio. Dios dijo que hicieran esto. Él dijo que pusieran esa imagen ahí, y además en el templo de Salomón tenían exhibiciones decorativas de leones y ángeles. Si quiere buscar esto, está en Primera de Reyes, en el capítulo 7. En un momento Dios incluso ordenó al pueblo judío que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta como símbolo de redención. Usted puede recordar que Jesús se refirió a esto en Juan 3, cuando él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces, basándonos en esta escritura, si hay otras, sabemos que Dios no se opone a todas las imágenes artísticas. En segundo lugar, sabemos que el segundo mandamiento no es una prohibición contra todas las obras de arte, simplemente porque el contexto del segundo mandamiento no se trata de arte creativo, sino de idolatría y adoración. Y esto queda muy claro en lo que leemos en el versículo 5. Dice, no los adorarás ni los servirás. Por lo tanto, lo que Dios prohíbe en el segundo mandamiento tiene que ver con hacer cualquier imagen de Él, noten esto, con el propósito de adorarlo. Es decir, su adoración a Dios debe estar libre de cualquier representación visible de Él. Verán, el propósito del segundo mandamiento tiene que ver con la manera apropiada de adorar a Dios. Entonces, a luz de esto, algunos se han preguntado si este segundo mandamiento es diferente del primer mandamiento, porque ellos suenan muy similares. Y les recuerdo, esto es lo que dice el primer mandamiento, el primero de los 10 mandamientos. Dice, no tendréis otros Dios delante o además de mí. Entonces, si el primer mandamiento es una provisión de adorar ídolos, de modo que nos dice que adoremos solo al único Dios verdadero, entonces este segundo mandamiento es un duplicado del primero, solo que dicho de manera un poco diferente. Bueno, es lo que mucha gente piensa, tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Luterana en realidad combinan el primer y segundo mandamiento para formar un mandamiento y luego dividen el último mandamiento en dos partes para llegar a 10 mandamientos. Y es fácil el ver por qué ellos harían esto, porque tanto el primero como el segundo mandamiento ambos tienen que ver con la idolatría. Sin embargo, aunque están relacionados entre sí mismos, definitivamente no son lo mismo. Estos dos mandamientos son distintos y diferentes. Verán, el primer mandamiento prohíbe la adoración de todos los demás dioses, excepto el único Dios verdadero. Dice, no tendréis otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento nos dice cómo debe ser el único Dios verdadero adorado, al prohibirnos adorarlo con imágenes talladas, es decir, una imagen tallada o una reproducción física de alguna forma, es decir, una ayuda visual. Entonces, el primer mandamiento nos ordena no adorar al Dios equivocado, sino solo al Dios correcto, mientras que el segundo mandamiento dice cómo adorar al Dios correcto. Verán, en este segundo mandamiento Dios nos está diciendo la forma correcta de adorarlo. Un maestro de la Biblia explicó la relación de estos dos primeros mandamientos de esta manera. Él dice, el primer mandamiento prohíbe la adoración de cualquier Dios falso y el segundo exige que no adoremos al Dios verdadero de manera indigna. No basta con adorar al Dios correcto, debemos adorar correctamente al Dios correcto. Y por eso, siendo hoy el primer domingo del mes en el que observamos la Cena del Señor, continuamos nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Y como les dije el mes pasado, la razón por la que hacemos esto es porque los 10 mandamientos expresan los estándares de santidad y moralidad de Dios que Él exige que obedezcamos. Sin embargo, el problema es que ninguno de nosotros ha obedecido perfectamente los 10 mandamientos. Los hemos quebrantado todos, sino exteriormente, definitivamente lo hemos hecho interiormente. Y eso nos hace culpables ante Dios y por lo tanto merecedores de su castigo eterno. Y cuando entendemos que es nuestra condición ante nuestro Dios Santo, que somos culpables, pecadores, condenados, criminales del más alto nivel, es cuando a medida que Dios abre nuestros ojos, vemos que nuestra mayor necesidad en la vida es ser rescatados, es el ser liberados, salvados de la pena de nuestro pecado y de su ira. Y es entonces cuando, mientras Dios continúa dándonos entendimiento, vemos que Él ha provisto un remedio, una cura para nuestro estado de culpabilidad. Y esa cura es la cruz de Jesucristo, porque fue allí donde nuestros pecados fueron puestos sobre Dios, el hombre, para que Él, el justo y santo, fuera castigado y juzgado en lugar de nosotros, los injustos y pecadores. Y al creer en eso, que al arrepentirnos
de nuestro pecado y confiar solo en Cristo como un sustituto portador del pecado, somos salvos de la ira de Dios. No solo completamente perdonados de nuestros pecados, sino que también se nos da la justicia de Jesucristo imputada a nuestra cuenta. Y es la ley de Dios plasmada en los 10 mandamientos la que inicia este proceso, porque es la ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo para que seamos salvos. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo enseñó que era uno de los propósitos de la ley cuando él afirmó en Gálatas 3, el versículo 24, que dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin que seamos justificados por la fe, como un tutor, como un instructor que nos enseña a Jesucristo al revelarnos a nosotros la necesidad de Él para salvarnos de nuestros pecados, porque nosotros somos culpables de haber quebrantado su ley. En cuanto a cómo la ley de Dios nos señala a Cristo y su cruz como el único remedio para nuestro pecado, el doctor Martin Lloyd Jones proclamó estas poderosas palabras. Él dijo: si puedes encontrar la liberación del pecado que te asedia sin el poder de la cruz de Cristo, entonces continúa. Si puedes encontrar paz y descanso a tu conciencia turbada sin creer en la muerte del Hijo de Dios por ti y por tus pecados, den adelante. Si puedes recostarte en tu lecho de muerte y pensar en enfrentar a un Dios santo sin temor y sin alarma, realmente no tengo nada que decirte, pero si alguna vez te sientes perdido, miserable y desdichado, si alguna vez sintieras que toda tu justicia no es más que trapos de inmundicia, si alguna vez te llenas de terror y alarma al pensar en Dios y su santa ley, si alguna vez te sientes completamente impotente y sin esperanza, entonces vuelve a Él, el Cristo de la cruz, con sus brazos extendidos, que todavía dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Ahora, para aquellos de ustedes que nunca han venido a Cristo para salvación, es mi esperanza y oración que nuestro estudio de los 10 mandamientos los lleve a Él, mostrándoles su culpa y por lo tanto su necesidad de Cristo. Pero para aquellos de nosotros que ya hemos permitido que la ley nos conduzca a Cristo, nuestro estudio de los 10 mandamientos en relación con la cena del Señor pretende ser un nuevo recordatorio de cuánto tenemos que estar agradecidos mientras recordamos el significado de la muerte de Cristo y cómo, aunque una vez fuimos culpables ante Dios sin esperanza, ahora somos perdonados por su misericordia. Por lo tanto, esta mañana, al regresar a nuestro estudio de los 10 mandamientos, queremos descubrir el significado del segundo mandamiento acerca de cómo adorar a Dios, el Dios correctamente. Para que, habiendo visto dónde hemos quebrantado este mandamiento, cuando observemos la cena del Señor al final del servicio, estaremos llenos de profunda gratitud a Jesús por su muerte y su perdón. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el significado y la intención del segundo mandamiento. Pero escuchen, a diferencia del primer mandamiento, que es más bien breve y directo, el segundo mandamiento es largo y consta de 3 partes. Primero está la prohibición de adorar a Dios con imágenes, que se encuentra en los versículos 4 y al principio del versículo 5. Y luego Dios nos da la razón de esta prohibición. Y finalmente, y la tercera parte se encuentra al final del versículo 5 y el versículo 6. Da las consecuencias respectivas por la desobediencia y la obediencia a este mandamiento. De hecho, es el único mandamiento de los 10 mandamientos que se establece con una pena y una recompensa. Así que entonces avancemos a través de estos versículos y analicemos sus verdades mientras miramos cada una de las 3 partes del segundo mandamiento, comenzando con la primera. Dice:
la prohibición de adorar a Dios con imágenes. Dice, no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Ahora, en el tiempo de Moisés, cuando Dios dio este mandamiento, todas las naciones gentiles adoraban ídolos, y cada uno de estos dioses y diosas estaba representado por alguna forma física, alguna imagen. Por ejemplo, el dios de Baal era adorado como forma de toro, un animal, y la diosa Acera era adorada en forma de un poste tallado. Verán, los pueblos antiguos nunca adorarían a un dios en algún tipo de forma visible y física que representara a ese dios o diosa. Pero el Dios verdadero quería que Israel entendiera que él no debía ser adorado de esa manera. A diferencia de los dioses falsos del mundo, el único Dios verdadero era y es y continuará siendo invisible, y por lo tanto no debían reducirlo a alguna forma o representación visual en su adoración. Años más tarde, al explicar la intención de esta ley a Israel, Dios aclaró este concepto de prohibir imágenes al adorarlo, y lo que les voy a leer es Deuteronomio 4 al versículo 15 al 18, lo que nos dice que esta es la manera correcta de interpretar esta ley, no es un duplicado. Esto, Deuteronomio 4, clarifica para nosotros cómo debe ser esto. Y empezamos. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Verás, no es que Dios esté advirtiendo al pueblo acerca de adorar a un Dios falso. Ese es el primer mandamiento. Él les está advirtiendo acerca de adorar falsamente al Dios verdadero, reduciéndolo a alguna imagen visual. Y sin embargo, a pesar de este mandato tan claro, esto es precisamente lo que hizo Israel cuando hizo un becerro de oro. En Éxodo 32, 1 al 5 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traerlos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Ahora, quiero que noten que Aarón se refirió a la adoración de este becerro de oro como una fiesta para el Señor. Él dijo, mañana será fiesta para el Señor, y lo expresó de esa manera porque lo que él y el pueblo de Israel pensaban que estaban haciendo era adorar al Señor. En su pensamiento no estaban abandonando al único Dios verdadero por otro Dios. Pensaban que estaban honrando a Dios usando el símbolo de poder, un becerro o un toro, para representar al Señor que los había liberado tan poderosamente de su esclavitud en Egipto. Pero esto es precisamente lo que Dios había prohibido en el segundo mandamiento, como lo expresó perspicazmente un estudioso. Dice, quebrantaron la ley antes
de que Dios hubiera tenido tiempo de entregársela en tablas de piedra. Esa es la tendencia de todo corazón carnal. Amigos, no es suficiente entender el significado de este segundo mandamiento como una prohibición de adorar a Dios con imágenes y símbolos. Deben entender por qué esto es algo tan horrible y perverso, porque Dios nos prohíbe usar cualquier imagen, figura u objeto en nuestra adoración a Él. En pocas palabras, la razón por la que esto es tan malo y tan perverso es porque cualquier imagen, independientemente de lo que sea, oscurece la gloria de Dios. Verán, la Biblia enseña que el único Dios verdadero es espíritu y por lo tanto es invisible para nosotros. Como recordarás en el Nuevo Testamento, en Juan 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Es decir, Dios es invisible, no es un ser material que pueda reducirse a alguna forma o símbolo tangible. Él está más allá de una visión terrenal. Por eso es que el Nuevo Testamento dice una y otra vez que Dios, siendo espíritu puro, es invisible. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Hebreo 11:27 se refiere a Dios como el único que es invisible. Primera de Timoteo 6:16 dice que Dios, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero Dios no solo está más allá de nuestra visión terrenal, Él también está más allá de nuestra comprensión mental. Verán, Dios está tan por encima de cualquier cosa que podamos pensar o concebir, que reducirlo a cualquier forma visible es disminuir quién es Él. Es un insulto absolutamente perverso a su gloria. Verán, la grandeza y majestad de Dios desafía reducirlo a cualquier forma que podamos entender y con la que podamos sentirnos cómodos. No nos debemos sentir cómodos con Dios. Se supone que debemos estar asombrados por Dios, no rebajarlo a nuestro nivel creando una imagen tangible que podamos captar. Se supone que está más allá de nuestro alcance, incomprensible, misterioso, fuera de nuestro alcance. Eso es nuestro Dios. Fue el teólogo Agustín quien una vez dijo: cuando no me pregunto qué es Dios, creo que lo sé, pero cuando intento responder a esa pregunta, descubro que no sé nada. Eso es precisamente la razón por la que el segundo mandamiento sigue la prohibición contra Dios falsos que se encuentra en el primer mandamiento. Es porque el prohibir la adoración de otro Dios, de otros dioses, Dios sabía que la tendencia natural de nuestros corazones sería decir algo como esto: bueno, no podemos entender a este Dios, es demasiado grande, demasiado vasto, demasiado más allá de nosotros, así que reduzcámoslos a un tamaño que podamos entender, reduzcámoslo a un nivel que podamos comprender y con el que podamos sentirnos cómodos. Y esto es precisamente porque el apóstol Pablo, cuando habló a los filósofos atenienses en Hechos 17, les instó pensar correctamente acerca de Dios y no reducirlo a ser del tamaño de un hombre comprensible para el hombre. Pablo dijo: no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Verán, no existe ninguna imagen ni en el cielo o en la tierra o en el mar que realmente muestre la gloria de Dios. No existe ninguna representación visible que pueda captar la grandeza y qué tan grandioso Dios es, como el Dios infinito, eterno y santo. Y cualquier intento de hacerlo no es solo un insulto a su gloria, sino que en realidad resulta en idolatría, porque inevitablemente terminamos adorando la imagen y no a Dios. Entonces, ahora que sabemos el significado de este mandamiento, cómo se aplica a nosotros, cómo esto se aplica a nosotros, y después de todo, cómo
estadounidenses de hoy en día no hacemos imágenes de oro o plata o piedra para adorar a Dios, o lo hacemos. Verán, aquellos en las iglesias católicas, romanas y ortodoxas griegas que usan iconos para ayudar a su adoración, como imágenes o estatuas de María, Jesús o los apóstoles o mártires en la historia de la iglesia, definitivamente han violado el segundo mandamiento. Ahora, muchos de los que usan estos iconos, imágenes grabadas, negarían que lo están adorando. Simplemente ellos dirían que estos objetos simplemente los están utilizando como símbolos para que les ayuden a sentirse más cerca a Dios. Pero eso es precisamente lo que está prohibido en el segundo mandamiento. Dios ha declarado que cualquier imagen u objeto que necesitas tener para sentirte cerca a Él es un insulto a su gloria. Aunque ellos lo nieguen, el uso de cualquier objeto en la adoración inevitablemente se convierte en un ídolo. El maestro bíblico británico Brian Edward, en su comentario sobre los 10 mandamientos, describe estas palabras perspicaces. Él dice: uno de los grandes fracasos de la iglesia en el momento del colapso del Imperio Romano en la iglesia en el siglo V después de Cristo fue que se apoderó de las imágenes de los templos paganos abandonados. Cuando el paganismo romano se derrumbó, los cristianos ocuparon los templos como los lugares de cultos y conservaron las imágenes de los dioses. Las estatuas de Zeus e Isis pasaron a llamarse Cristo y María, y esto se justificó como una ayuda al culto. Nadie tenía la intención de adorar a estos ídolos, sino simplemente usarlos como ayuda. Pronto sucedió lo inevitable y se convirtieron en objetos de culto. El pueblo comenzó a besar las imágenes de María y de Cristo y las imágenes de los santos, encendiendo velas frente a ellos, y les quemaron incienso, tal como lo habían hecho los adoradores paganos antes de Isis y Zeus. Verán, cada vez que usas un objeto en tu adoración, independientemente de lo que sea, ese objeto inevitablemente se convierte en un ídolo que adoras. Pero para que no pienses que porque no te postras ante imágenes y estatuas siempre has obedecido el segundo mandamiento, piénsalo de nuevo. Verán, la provisión de las imágenes al adorar a Dios también implica cualquier imagen mental que puedas tener como acerca de Dios, como cuando piensas en Dios. Me gusta pensar en Él como un hombre de barba blanca sentado en un trono, o como una madre bondadosa o un padre amoroso, o me gusta tener en mi mente una representación artística de Jesús cuando oro. Verás, aunque está bien usar imágenes de Jesús en los materiales de la escuela dominical para niños, no está bien usar esas imágenes mentales de Jesús para adorarlo. De lo contrario, estás entrando en el reino de idolatría. Asimismo, cada vez que sientas que necesitas algún tipo de ayuda para adorar a Dios, como la necesidad de adorarlo en hermosas montañas o en un gran bosque, porque estar en la naturaleza te hace sentir más cerca de Dios, en principio has violado el segundo mandamiento, porque no deberías necesitar ayuda para adorar a Dios. Deberías poder adorarlo en un armario, en una fábrica monótona, en tu sala de estar, en cualquier lugar donde estés o que te encuentres. Ciertamente no está mal estar asombrado por Dios y alabarlo cuando ves a su maravillosa creación como montañas o bosques majestuosos, y sentirte conmovido, adorarlo como creador. Eso es normal y apropiado. El problema es cuando sentimos que necesitamos estos materiales de su obra creativa para sentirnos cerca de Él como creador, hasta el punto que no creemos que podemos adorarlo adecuadamente sin estas ayudas. Arthur Pink explicó este problema perfectamente cuando dijo: este mandamiento va contra un deseo o
deberíamos decir una enfermedad que está profundamente arraigada en el corazón humano, el cual es traer algunas ayudas para la adoración de Dios, ayudas materiales, cosas que pueden ser percibidas por los sentidos. Ahora Jesús dejó muy claro cómo deberíamos adorar a Dios cuando explicó a la esencia de la verdadera adoración a la mujer samaritana en Juan 4. Él dijo que aquellos que adoran al Padre deben adorarlo en el espíritu y verdad, lo que significa que la verdadera adoración es una reverencia interna y sincera en tu alma hacia el Señor, obedeciéndolo nuevamente en tu alma y en tu espíritu internamente, en respuesta a las verdades acerca de Él reveladas en la Biblia, en su palabra. Pero cualquier adoración que involucre algún objeto o imagen siempre nos muestra a Dios de una manera que no es veraz, porque lo tergiversa por completo y por lo tanto terminas adorando ese objeto. Entonces la primera verdad revelada en el segundo mandamiento es que tenemos prohibido usar imágenes, símbolos o ayudas para adorar al Dios verdadero, y a medida que profundizamos en este versículo vemos que Dios da una segunda verdad en este mandamiento, que es la razón de la prohibición de adorarle con imágenes. Mientras continuamos en el versículo 5 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, un Dios celoso. Él dice que la razón por la que prohibió todas las imágenes al adorarlo es porque tiene celos de que su pueblo permanezca dedicado a Él y solo a Él. Ahora, los celos de Dios no es un tipo pecaminoso de celos humanos alimentados por el orgullo y el egoísmo, porque nosotros luchamos contra eso, sino más bien es unos celos puros y santos, el tipo de celos como los celos de un marido por el afecto de su esposa, de modo que se niega a compartir su afecto por nadie más. Alguien definió los celos de Dios de esta manera: los celos de Dios no son como las emociones humanas que llamamos celos. Los celos de Dios no son una pasión que sube y baja en respuesta a algún estímulo que Él no controla. En cambio, los celos de Dios son una disposición fija e inmutable que no cambia contra todo lo que puede socavar o disminuir el amor de sus criaturas por Él. Los celos de Dios no se parecen en nada a las pasiones incontrolables que experimentamos. Sus celos son un desprecio deliberado e inmutable por todo lo que desafía el lugar que le corresponde como Dios soberano. Es decir, el pensamiento es este: si eres un verdadero cristiano, entonces tu amor le pertenece a Él, tu fidelidad, lealtad y afecto le pertenece a Él. Como un marido que tiene celos no solo del amor exclusivo de su esposa por Él, sino también de su pureza. Dios tiene celos que nuestro amor y nuestra devoción pura estén reservados para Él y solo para Él. No tolera a otros rivales por nuestro afecto, pero aquellos que intentan adorar con imágenes crean ídolos y sus celos simplemente no lo permiten. De hecho, aquellos que quebrantan este mandamiento, el adorar a Dios con imágenes idólatras, sufrirán las consecuencias de violar este mandamiento. Y esa es la tercera parte de este mandamiento. Habiendo visto la prohibición de adorar a Dios con imágenes y el motivo de la prohibición de adorar a Dios con imágenes, ahora vemos número 3, las consecuencias de la desobediencia, así como la recompensa por la obediencia del segundo mandamiento. En el versículo 5 y 6 dicen: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, estas palabras son una serie de advertencias
sobre la importancia de obedecer el segundo mandamiento, pero me temo que estas palabras han sido muy mal entendidas y como resultado han preocupado innecesariamente a muchas personas. Verán, lo que a menudo preocupa a la gente es que parece como si Dios estuviera diciendo que castigaría o castiga a los hijos, nietos e incluso bisnietos por los pecados de sus padres. La gente mira estas palabras, visitar la inequidad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación, y ellos concluyen, por ejemplo, que significa que si crecieron en un hogar donde estaba su padre, digamos, un alcohólico o fue abusivo, que ellos entonces están condenados a una vida de alcoholismo y están obligados por alguna maldición a abusar de sus propios hijos, y sus hijos sufrirán la consecuencia. Pero amigo, esto no puede ser posible que esto sea lo que esto significa, porque las Escrituras dicen muy claramente que nadie es castigado por el pecado de otra persona, sino que Dios trata con nosotros solo en relación con nuestro propio pecado, y el lugar principal donde la Biblia enseña esto tan claramente es en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en el capítulo 18. Note lo que leemos en el capítulo 18, 1 al 2, y lo tenemos aquí en la parte de atrás. Dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice, los padres comen las uvas agrias, por los dientes de los hijos tienen la dentadura? Ahora, el trasfondo de estos versículos es que el pueblo judío, durante el tiempo de su cautiverio en Babilonia, se quejaba usando un proverbio que afirmaba que la razón por la que estaban sufriendo al ser expulsado de la tierra de Israel era debido a los pecados de sus padres y no por sus propios pecados. Es decir, nuestros padres comieron las uvas agrias, no nosotros, pero somos nosotros los que pagamos la pena por este cautiverio que nos vemos obligados a soportar. Lo que ellos estaban haciendo era acusar a Dios de castigarlos injustamente, porque dijeron que el cautiverio era culpa de sus padres y no culpa de ellos. Es decir, ellos estaban diciendo que estaban padeciendo de los pecados de sus padres. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esta acusación? Bueno, en el versículo 3 y 4 leemos esto. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Quítalo de ahí. No lo uses, eso no es parte de tu vocabulario más. Él dice, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque esa morirá. Y luego, un poquito más allá, adelante del capítulo, Dios expone más esta verdad al afirmar y clarificar en el versículo 20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Escuchen. Como dije, Dios no podría dejarlo más claro que Él no te juzga a ti por el pecado de tus padres. Él te juzga a ti por tu propio pecado. De hecho, esta verdad es evidente en las últimas frases de Éxodo 25, donde leemos que dice, de los que me aborrecen, es decir, solo los que continúan en la maldad de sus padres sufrirán las mismas consecuencias de sus padres. Solamente aquellos que me odian y que demuestran que me odian al desobedecerme, ellos van a sufrir las consecuencias de sus propios pecados, no las consecuencias de sus padres. Entonces, ¿qué quiere decir Éxodo 25? Se refiere entonces a visitar la iniquidad de los padres sobre sus descendientes. Eso significa cuando un hombre practica la idolatría o cualquier pecado, los efectos dañinos de su pecado son tan profundos en una familia
que pueden sentirse durante varias generaciones si sus hijos, nietos e incluso bisnietos continúan caminando en sus malos caminos. Y en un contexto judío donde padres, hijos y nietos a menudo vivían juntos bajo el mismo techo, significaba que el pecado de un padre muy probablemente podría ser seguido por los hijos y nietos que están constantemente expuestos a ese pecado. Estaban en sus casas, estaba a la muestra de ellos todos los días. Es decir, si eliges adorar un ídolo en tu vida, es muy probable que tus hijos sigan tu ejemplo, porque tu pecado afecta a todos los miembros de tu familia. Ahora, padres, papás, mamás, esto pretende ser una seria advertencia de parte de Dios. Él te está advirtiendo que prestes atención a cómo vives, porque la forma en que vives afecta a tus hijos. Nadie peca aislado. Sus hijos lo observan y aprenden de tu ejemplo, ya sea que tú lo realizas o no. Y si continúan en el pecado que aprendieron de tu ejemplo, entonces Dios los castigará por su pecado. Ellos no van a ser castigados por lo que tú hiciste mal. Ellos van a ser castigados por lo que hicieron mal. Y eso fue que lo aprendieron de ti. Y eso es algo serio. Por lo tanto, asegúrate de estar viviendo una vida piadosa, justa y que honre a Dios en cada área de tu vida. Y cuando reconoces que algo anda mal, entonces humíllate a ti mismo y arrepiéntete de ello. Y luego pídele a tus hijos que te perdonen por ser un ejemplo tan pobre para ellos. E hijos, si continúan en los pecados que aprendieron de tus padres, puedes esperar que Dios va a tratar con ustedes con algún tipo de castigo, tal como lo hizo con tus padres. Pero lo que nunca debes hacer es excusar tu pecado diciendo, bueno, eso no es mi culpa, yo simplemente estaba haciendo lo que vi a mis padres y a mi madre hacer. No, la palabra de Dios dice que tú eres responsable por tu propio comportamiento, así como tus padres son responsables por tu propio comportamiento. Como dije anteriormente, esto ciertamente no se limita al pecado de idolatría. Esto se aplica a cualquier pecado que domine nuestra vida. Padres y hermanos, madres, perdón, ustedes son el ejemplo a seguir para sus hijos. Y cuando sus ejemplos pecaminosos es lo que están mostrando, entonces, según lo que leemos en este segundo mandamiento, los niños a menudo emulan lo que han visto, y esto puede ser un círculo vicioso, y es por eso que muchos de los mismos pecados siguen repitiéndose en la familia. No tiene nada que ver con una maldición supersticiosa, impuesta por Dios a una familia. No, esto simplemente tiene que ver con un mal comportamiento aprendido de los padres. Pero la buena noticia es que este ciclo vicioso se puede romper, y vemos esto en las últimas palabras del segundo mandamiento que se encuentra en el versículo 6, donde leemos: y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Es decir, Dios promete bendecir la bondad a quienes lo aman y obedecen a su palabra. Como lo ve, usted puede romper el ciclo del pecado en tu familia cuando te alejas del pecado, dejando de a un lado cualquier cosa en tu vida que se haya convertido en un ídolo, y confiando en Cristo para la salvación, independientemente de cuán profundo sea el pecado y cuánto puede ser, usted puede ser perdonado, porque Cristo pagó por cada pecado. Y Él no solamente lo va a perdonar, Él lo va a transformar, lo va a hacer diferente. Él va a poner un nuevo corazón en usted, una nueva naturaleza en usted, lo va a hacer una nueva criatura que quiere obedecerlo. Y esa es la manera que usted para este ciclo.